Fernando Cano, periodista de The Objective, jefe de economía de The Objective. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Oye, vamos a ver, era importante llamarte hoy. Es importante llamarte siempre, la verdad, y leerte más también, pero es que ayer publicaste una noticia que así a simple vista, no sé si me impactó más o me mosqueó más, te voy a ser sincero. El titular era, como comentábamos anteriormente, Adif se gasta 716 millones de euros en salarios, pero solo dedica 580 a conservar las vías. Y decías una cosa en el subtítulo que era: el encargado de mantener las vías ferroviarias destina solo el 25% de sus gastos a reparaciones de infraestructuras. ¿Cómo puede ser que la empresa que gestiona la infraestructura ferroviaria, la catenaria, es decir, por el lugar por donde el que va los trenes, se gaste más dinero en pagar al personal que a mantener la vía? ¿Esto es normal? Bueno, yo creo que lo primero que hay que poner en valor es que estamos hablando de una empresa pública. Adif es una empresa pública participada al 100% por el Estado español, en este caso por el Ministerio de Transportes, que a su vez tiene una filial que es Adif AV, Adif Alta Velocidad, que se encarga del mantenimiento de las vías de alta velocidad, en este caso el AVE y las compañías que circulan por estas vías, con lo cual tiene una estructura de empresa pública. No hay suficiente información publicada por muchos medios que hablan de los elevados costes laborales que tienen las empresas públicas y las elevadas plantillas que tienen. Es decir, en su condición de empresa pública esto no es nuevo. En su condición de administrador de las redes ferroviarias, desde luego que no es para nada deseable ni menos para nada práctico, porque al final, como tú bien dices, se pagan más salarios en una plantilla bastante sobredimensionada, cuando debería dedicarse, si no el 100%, pues la gran mayoría del presupuesto para mantener vías, que es para lo que existe la empresa realmente. Esto es, yo en el artículo también hacía el paralelismo con red eléctrica. En, el, en, España tenemos la predilección por tener empresas únicas para mantener las infraestructuras, y esas empresas únicas pues además son públicas. En el caso de red eléctrica, pues 20% pública a través de la SEPI, y en el caso de Adif es 100% del Ministerio de Transportes. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay, los contratos establecen y las leyes establecen que ellos y solo ellos son los responsables de mantener los respectivos infraestructuras. En el caso de red eléctrica, pues las redes eléctricas, y en el caso de Adif, las redes ferroviarias. Entonces, claro, eso tiene, como decía Spider-Man, tiene una gran responsabilidad. Un gran poder representa una gran responsabilidad, con lo cual el Estado se compromete a dotar a aquellas empresas de la mayor autonomía y eficiencia posible para que esto pueda funcionar. Pues, ¿qué pasa? Pues que hemos visto que en las últimas 2 semanas ninguna de las dos ha respondido bien, por diferentes motivos. En el caso, sorprendentemente, en el caso de red eléctrica, todavía no se sabe, y según las últimas informaciones, pasarán 6 meses hasta que se sepa, según dijo el presidente Sánchez. Y en el caso de Adif, pues el primer día el ministro Puente ya sabía que había pasado. Entonces, él dijo, pues nada más pasar los problemas que se sucedieron el domingo pasado con las vías ferroviarias y con los parones, es el día siguiente, pocas horas después de que se produjeran los incidentes, pues él ya sabía que se produjeron actos de sabotaje, según dijo él, que en el fondo lo que le estaba diciendo era que alguien, que no identificó, pues había saboteado a propósito las redes. ¿Qué pasa? Pues que esa teoría se cayó con el paso de las horas, y ahora mismo, una semana después, o casi una semana después de que se produjeron los acontecimientos, la teoría más plausible, y con esto cierro el círculo, puede ser que efectivamente pues, se ha producido un robo de cable, eso no lo pone nadie en duda, pero que más allá de un sabotaje, pues este robo de cable puede haber afectado mucho más por la carencia de mantenimiento que tienen las vías españolas. Y este mantenimiento pues engancha con lo que tú comentabas al principio del programa, que es que Adif, la responsable de mantener estas vías, se gasta más dinero en salarios que es mantener las vías. Claro, para ser totalmente justos, es cierto que la inversión, es verdad, tanto la red de cercanías como, por ejemplo, la inversión en mantenimiento en los últimos años ha incrementado un poco. Lo que también es cierto, y no quita, no se contradice con eso, es que el funcionamiento de estas empresas públicas, de estos campeones nacionales, como ahora los llaman los, no sé si los periodistas o los políticos o ambas partes, al final pecan de ser, bueno, sucede con Radio Televisión Española, que es el caso que a lo mejor conozco, o con el de Traxa, son gigantescas, o Correos,
son gigantescas, muy grandes, y al final eso les hace caminar como un elefante en mercados que muchas veces necesitan adaptarse a determinadas circunstancias. Y ahí es donde se demuestran más ineficientes. Y yo creo, porque en el artículo, la verdad el artículo es estupendo, y además me consta que era lo más leído en el periódico ayer, eh, mm, eh, enumeras todos los incidentes que ha sufrido Adif en el último año y hace 2 años, que son varias decenas de incidentes. Eso lo que hace es que la teoría del sabotaje de Óscar Puente, además, se caiga por su propio peso completamente, y no era la primera vez, además, que la anunciaba o levantaba sospechas sobre un sabotaje. Pero en cualquier caso, detrás de todo esto, parece que se puede concluir que hay algo que no funciona bien en la infraestructura ferroviaria o en el administrador en concreto. Desde luego, en el caso de las infraestructuras ferroviarias españolas, han incrementado una revolución en los últimos 20 años. Sin ir más lejos, en el caso del AVE, pues quien tenga memoria, pues se recordará que a principios de siglo, pues solamente teníamos un AVE, que era el que iba a Sevilla, luego llegó el de Barcelona, y en muy corto tiempo se produjeron muchas vías y ahora prácticamente, si no casi todos los, digamos, excepto Extremadura, que eso ya, o algunas zonas ya muy, muy concretas, que eso ya va para otro programa, pueden contar con una línea de alta velocidad o de mediana velocidad. ¿Esto qué implica? Pues una ingente inversión. Entonces, durante los últimos 15 años y en los últimos 5 años, mucho más gracias a los fondos europeos, se ha invertido muchísimo dinero. Adif es la empresa o el ente que más fondos europeos ha recibido de todos los que se han entregado hasta el momento. Los pocos que se han entregado, la mayor cantidad la ha recibido Adif en un entorno de casi 2.500, 3.000 millones de euros, solo para Adif. ¿Qué pasa? Pues que esto no se está destinando lo que debería destinarse a mantener las vías, sino que están creándose nuevas vías, se están adaptando nuevas vías, pero no se está manteniendo lo que hay. Entonces probablemente es un crecimiento, como tú bien dices, desorbitado, un crecimiento que no puede asumir Adif como empresa pública por sus ineficiencias y que está generando pues esta cantidad de fallos que tú mencionas y que generan esta sensación de que Renfe no va bien. Tú te referías a los periodistas o políticos. Yo los llamaría pues los periodistas asesores barra voceros de los políticos o portavoces. Y ya la portavocía ya no se ejerce desde las instituciones, se ejerce desde los medios de comunicación. Entonces muchos de estos periodistas, alguno muy reputado que sale en televisión, la televisión que tú mencionabas, él decía, no, no es que falle más, es que hay tantas nuevas líneas que es normal que fallen. No, 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 no es normal. no es normal que fallen. O sea, por mucho que crezca la red, tiene razón, con fondos europeos y con fondos de cohesión principalmente, y también con muchos fondos. O sea, recordemos que los gobiernos en democracia han creado muchas nuevas líneas. Pero claro, esto no quita que lo que estás creando nuevo deje de importar lo que ya tienes creado. Entonces, al final, tienes que tener un equilibrio que, repito, y aquí yo no soy ni ningún precursor de empresas públicas, ni un amante de las empresas privadas. Pero no nos engañemos, las empresas públicas son ineficientes y en España lo son más. Recordemos el caso de Correo, recordemos el caso de la Traxa que tú mencionas, recordemos el caso de Adif. Son empresas altamente ineficientes. Y mencionamos el tema de los salarios, pero es que no nos olvidemos que Adif es una de las empresas que en las últimas semanas o los últimos meses ha estado más involucrada en los famosos enchufes que realiza el gobierno para sus amigos de las tramas Coldos y sucedáneos. Es decir, Adif, su nombre, ha salido en muchos periódicos en las últimas semanas por casos de enchufismo, muchísimos casos de enchufismo. O sea, en el Ministerio de Transportes de Ábalos, pues muchísima gente, incluyendo muchas de sus amigas especiales, tenían enchufes en Adif. Entonces, claro, esto no es normal. No es normal que una empresa pública que se encarga de mantener las vías, además de no dedicar todo lo que tiene que dedicar a mantener las vías, pues dedique esos salarios que tú mencionas, de 150 millones en el año 2023, en el último que se presentaron cuentas, entre otras cosas, pues para pagar puestos que no tienen ningún sentido, de que se ha demostrado en sede judicial que la gente que enchufaba en estas empresas no trabajaba. Entonces, Pero luego hay una cosa, Fernando, que vamos a ver, yo creo que hay que aclararla porque es importante. Lo que sucede es verdad, hay más trenes que nunca en esas vías, pero especialmente porque hace unos años se liberalizó el transporte
doméstico Exacto. de viajeros, porque obligaba a la Unión Europea a ello. Y a partir de ahí entraron diferentes compañías, entre ellas Wigo e Irio. Pero también sucede una cosa, yo lo digo también porque coincidiendo con que la gestión de Óscar Puente es mala, eh, también es cierto que la gestión de la Serna, que era ministro con el Partido Popular, ahí fue cuando se hicieron aquellos famosos trenes Talgo, los baratos, los que utiliza la empresa de bajo coste de Renfe, que han tenido varios incidentes porque son tendentes a estropearse, básicamente. Entonces nos encontramos aquí con que hay un gran desastre eh, y luego también, evidentemente, porque no resulta muy creíble, desde luego, que porque circulen algunos trenes más cada día o varios trenes más cada día en una infraestructura, tienda a sufrir lo que enumeras en la noticia. Y quiero leerlo porque me parece muy interesante y lo cuentas muy bien. Eh, Hubo, en concreto, según dices por aquí, en el año 2024, según los datos oficiales, importante, lo digo porque el presidente del gobierno luego dice que hay que atender solamente a la información oficial, las incidencias producidas por Adif y Adif Alta Velocidad por robo en comunicación e instalaciones de seguridad ascendieron a 296. Pero es que en total hubo 12.000 incidencias en la infraestructura ferroviaria en solo un año. Sí, sí, claro. Yo lo digo porque el ministro de Transporte dice que estamos en el momento más dulce, en el momento dorado del transporte por ferrocarril, pero a la vez hay 12.000 incidencias. No, y sobre todo son incidencias que muchas veces pasan desapercibidas, porque al final lo que nosotros vemos en los medios son las grandes caídas de servicio que inhabilitan líneas durante varios días. Y esas son las que llegan a la prensa, con gente que manda sus mensajes y sus vídeos por redes sociales en los que están atrapados. Y claro, luego está la gestión, eso si quieres lo vamos más adelante, la gestión de las crisis, pero sí que tienes razón, es decir, 12.000 12.000 fallos, que son los mismos que se produjeron en el año anterior, es decir, no se ha mejorado, para más o menos las mismas dimensiones, con lo cual demuestra que el servicio ferroviario falla y falla mucho. Y es verdad, pues que se llega a muchos sitios, que se llega muy rápido a muchos sitios y que es un milagro que, por ejemplo, se pueda estar en 3 horas en Orense, desde Madrid. Pero claro, eso también conlleva que el servicio tiene que funcionar y tiene que funcionar bien en todos lados, no solamente en las vías que son las más concurridas. Tú hablabas el tema de la liberalización del servicio. Es verdad, el servicio está liberalizado, pero no nos olvidemos pero no mucho, es decir, Paga mencionamos, cánones por estar en... Idio tiene 15 rutas, Wigo tiene 5, ida y vuelta, por supuesto, y generalmente en el Levante, por ahí por Andalucía. Pero el resto de todas las rutas son de Renfe. Entonces tú mencionabas el tema de Renfe. Ahora mismo no empezamos hablando de Adif porque el artículo se refiere a Adif, que recordemos a los oyentes, es el administrador de las vías, es decir, los carriles por donde van los trenes. Lo que hay más allá de las estaciones. Exacto, lo que hay en zonas rurales y lo que conecta básicamente las estaciones. Pero luego está el problema de Renfe. O sea, Renfe es el que utiliza, además de Irio y Wigo, estas vías. Y claro, lo dices tú, o sea, no solamente fallan las vías, sino que también falla Renfe. O sea, lo que tú has mencionado de los 12.000 son incidencias en vías. Pero luego está lo que falla en los trenes de Renfe, que muchas veces se une, o muchas veces uno es coaxial de otro, o muchas veces se juntan. Pero claro, no estamos hablando de los problemas de Renfe, que también los hay y muchos. Insisto, pese a que existe una liberalización, la liberalización española es muy incipiente todavía. Quedan muchas fases para que se complete lo que exige la Unión Europea. Y de momento no tiene el monopolio Renfe básicamente por esas 20 rutas de las que nos referimos. Pero todo el resto de rutas por toda España siguen siendo de Renfe. Y las de medio recorrido también. Con lo cual, Renfe también tiene una gran responsabilidad. Y Renfe, al igual que Adif, es una empresa que tiene serios problemas de gestión. Es una empresa que también muy difícilmente logra beneficios y que volvemos a lo mismo. Tiene una cúpula política alejada de lo técnico y que tiene muchísima plantilla, muchas veces de las cuales está para meter a partidos políticos y a gente de otras administraciones. Entonces, claro, es el mismo patrón que se repite en todas las empresas públicas. Empresas gigantes, empresas poco eficientes, empieza con muchísimos, muchísimos empleados. Tú decías, pues para darte el dato, 12.619 empleados en el año 2023. Mil empleados más que en el año 2022. Es decir, siguen creciendo. Y siguen convocando posiciones. Exacto. Claro, no, y luego se suma, por ejemplo, el otro día veía Traxa. Traxa fue la empresa que contrató a Jessica. Traxa se dedica a hacer obras públicas, porque parece ser que no puede haber empresas privadas que compitan por hacer esas obras públicas. Tienen que ser una empresa pública.
se gasta en salarios 795 millones de euros. Entonces, claro, al final lo que te das cuenta es que en este tipo de monstruos públicos, al final, por un lado, entorpece la competencia del mercado. Yo no digo que la competencia sea perfecta porque muchas veces hay que corregirla. Para eso está la regulación, para eso está, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y las propias leyes anticompetencia. De hecho, dentro de las leyes europeas hay leyes anticompetencia, hay una ley de la competencia. Pero es que luego esas empresas tienden a ser monstruos ineficientes. Entonces, claro, luego te explicas muchas cosas y ahí quería ir para preguntarte a continuación, que yo sé que también eres especialista en el tema. De repente toman el control de Telefónica en enero y de repente nos encontramos con que en marzo nombran vicepresidente al tipo que le escribió la tesis a Pedro Sánchez. Vamos a hablar así porque fue así. Luego, unas semanas después, unos días después, tendrás que nombran a Javier de Paz, presidente de Telefónica Audiovisual, que es la empresa que gestiona Movistar Plus. Pero Javier de Paz no es experto en televisión. Javier de Paz era el secretario de las Juventudes Socialistas, amigo de Zapatero, le metieron en Telefónica y ha hecho carrera allí. Pero es que luego la última noticia es que meten dentro del Departamento de Regulación, yo no sé si va a estar en Bruselas, al hijo pequeño de Conde Pumpido. Entonces al final te das cuenta, son monstruos, son gigantescos, porque ahí también está Trinidad Jiménez, entre otras cosas. Pero es que cuando toman el control, priorizan lo político sobre lo técnico. Y hombre, no sé qué opinas, Fernando, tú que estás todo el rato analizando y además tienes una buena capacidad para analizar datos de empresas públicas, pero muchas veces, así a ojos vista, a ojos inexpertos, parece que aquí lo que prima son otras cuestiones más allá de las económicas. Antes de responderte, simplemente una puntualización. Tú te mencionabas el contrato de Jessica con Transatec. El contrato de Jessica con Transatec es un contrato que suscribe a DIF con Transatec, porque Transatec es Eso una es. empresa pública que se dedica a hacer servicios a empresas del Estado o contratos del Estado. El objetivo de Transatec es un objetivo de realizar proyectos que el Estado asume que no pueden realizar empresas privadas. O sea, el Estado de entrada dice, pues este proyecto no lo puede hacer en una empresa privada por lo que sea, porque no lo puede hacer en un tiempo necesario o porque me lo va a hacer muy caro. Entonces, ni siquiera hace una licitación, sino que automáticamente se lo entrega a Traxatec, que son los famosos encargos a Traxatec, que es una filial de Traxa, claro, la filial más tecnológica. Entonces, simplemente por puntualizar eso, que es una empresa Sí, que está hace, bien. y que, bueno, que, volvemos a DIF dice a Traxa que contrate a Jessica. O sea, ya con eso hacemos un buen resumen de todo lo que hemos venido comentando en este Sí, y programa. le manda una foto en lencería a Isabel Pardo de Vera, de Jessica. Es que, joder. Bueno, dicho esto, en el caso de Telefónica y en el caso de otras empresas públicas, pues sí, no, o sea, no te voy a quitar nada de razón, o sea, es que la pregunta se cae por su propio peso al ir tú fundamentándola. Es decir, este gobierno, además de quitar a los pocos técnicos que había en empresas públicas, los había, muy pocos, tampoco nos vamos a escandalizar. El PP ha hecho lo mismo toda la vida al meter a su gente en empresas públicas. Es decir, las empresas públicas realmente la única diferencia que tienen con el PSOE o el PP es que dependiendo de quién está gobernando, pues ponen a un presidente o a otro, que también es del PP en su caso o del PSOE en su caso. Pero bueno, si quedaba algún técnico, que quedaba alguno, muy poco, pues el PSOE se encargó de quitarlo y de poner a un político. De hecho, en algún momento en The Objective hemos hecho algún artículo, hace un año o así, en que llegábamos a la conclusión, después de una investigación, de que el 95% de los directivos de empresas públicas, y con esto incluye además de las de la SEPI, todas las que dependen de ministerios de transportes o de Hacienda o de industria, eran todos del PSOE. O sea, ya no estamos hablando de gente que sea vinculada o que tú digas, pues en algún momento tuvo alguna simpatía por alguien. No, no, no. Era gente que tenía carne de partido y que además había participado en algún gobierno del PSOE, ya sea regional, ya sea autonómico, ya sea local, o ya sea de Zapatero, o ya sea de Pedro Sánchez. Y ya no te digo, pues la lista de ministros que se han reubicado en empresas públicas, tanto en consejo de administración como en directivas, pues es interminable. Dicho esto, pues este gobierno da un siguiente paso, que es colonizar empresas que entre comillas eran privadas. Y este gran paso pues se ha dado con Telefónica que tú mencionas, en el cual pues a la nada de haber controlado el 10% de la compañía, bajo la excusa de que iban a llegar los saudíes a quitarnos a la empresa, pues ellos encuentran esa excusa, se meten en la compañía desde el primer momento para mandar y desde el primer momento para colocar a su gente. Luego ya, pues además, después de colocar a Carlos Ocaña, que fue el que le hizo la tesis, bueno, la tesis, perdón, el libro a Pedro Sánchez, se quitó a Payete,
que era muy amigo de Sánchez, pero bueno, ya sabemos que Pedro Sánchez tampoco tiene demasiadas amistades Fidelidad. Sí, y sí. sus lealtades duran hasta donde les duran los intereses. Luego puso una Mar Murtra, que es una persona que venía de Indra, otra empresa controlada por el Estado, en este caso otras empresas, entre comillas, privadas controladas por el Estado, en las que también estaría Red Eléctrica. Pues empezaron a poner a su gente y evidentemente aquí yo creo que ya yo no tengo tan claro, y eso ya es una reflexión ya más filosófica, si realmente meten a toda esta gente política para controlar la empresa, que yo creo que ya la controlan, porque puedes poner además a un técnico que sea de tu partido y que controle, porque al final no creo que, o sea, creo que en los partidos sí que hay gente válida y también para administrar empresas. No son todos, pero sí que los hay algunos. Entonces, no tengo tan claro si lo que hacen es meter a esta gente para controlar la empresa o simplemente para pagar favores. Que al final yo creo que es lo mismo, pero son dos ángulos. Es decir, Sí, explico. O sea, si los pones realmente para tú tener el mando en plaza y tener absolutamente controlados todos los resortes, en el caso de Telefónica, pues hay que agregar también a una ex directora de información y de investigación, creo que sí, un cargo como de Moncloa, que hace un tiempo, ya no me acuerdo ahora mismo de su nombre, pero una persona que estaba en el equipo de investigación política de... sí, de Pedro Sánchez, sí, la responsable de exteriores era, sí, ha Claro, metido en Telefónica también. Luego en Indra también otra por ahí, sí, sí, vaya. exacto, bueno, pues el caso es, yo no sé si se pone esta gente para tener control de la empresa o para pagar favores y pues, para meter a toda la cantidad de gente que tienen ahí y que está y que anda por ahí rondando. De hecho, a mí me sorprende la tantísima gente. O sea, Pedro Sánchez es el presidente que más asesores tiene, pero es que además de los asesores, pues hay un círculo externo de asesores de los asesores, que luego están en empresas públicas. O sea, al final el aparato que depende del Estado y de Pedro Sánchez en definitiva es cuantioso y va cada vez a más, tanto en empresas públicas y cada vez más en empresas privadas. En fin, Fernando, yo muchas veces no sé si ponerme un casco y meterme debajo de la mesa, porque me puede caer un golpetazo de toda esta gente que conforma este aparato del Estado sin salir corriendo. Pero bueno, en cualquier caso, siempre muy interesante hablar contigo, Bueno, amigo del programa, amigo personal. un aparato del Sí, Estado que además está con unos resortes mediáticos cada vez más crecientes. Es decir, sí, crecientes tenemos y bien pagados. y bien pagados, sí, sí, Vamos. en Televisión Española, en el Grupo Prisa, pero gente, bueno, también, sin ir más lejos, el mayor intoxicador de la, digamos, de la de la Twittertósfera, pues ahora es asesor del presidente de gobierno de Moncloa. O Sí, sea, ya a partir de ahí ya se puede esperar cualquier cosa. sí. Y Dafe Martín, por cierto, vamos a nombrarle para que nadie se le olvide. En fin, Fernando, gracias, un abrazo, te leemos en Gracias el a chat vosotros todos los y días. bueno, pues aquí me tenéis para lo que necesitéis. Muchas gracias, Adiós, Rubén. Un adiós. saludo a todos.